Hola, muy buenas a todos. En nombre de Datacolor, os saludo a nuestro webinar de hoy, Optimiza tu flujo de trabajo con Datacolor. Y hoy nos acompaña el fotógrafo freelance Joan Vendrell de Barcelona, un fotógrafo con espíritu emprendedor, ya que le gusta compartir sus experiencias junto a su compañero en NaturPixel. Por lo tanto, aunque bien no se nos puede escuchar, os pido recibamos con un gran aplauso a Joan Vendrell. Hola, Joan. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Espero que por aquí también me escuchéis bien y ya sabéis que tenéis aquí en el panel de control os aparece una sección de preguntas. En esta sección, pues durante toda la emisión podéis ir preguntando vuestras dudas y tenemos a Guillem, que aunque no oímos su voz, pues se ocupa de dar respuesta a todas esas preguntas que vosotros, preguntas, dudas, cualquier cosa relacionada con el tema de hoy, pues Guillem está ahí para darle respuesta. Espero que se me está escuchando bien. Si alguien puede poner Se te escucha perfectamente, de Joan. preguntas, si, oye, todo va bien. Vale, perfecto, pues. Entonces, pues sin más historias, como ya es la hora, son 8:01, pues voy a empezar ya con este webinar, si te parece. Venga, vamos a por ello. Estamos en un webinar gratuito, sponsorizado por Datacolor, que ya sabéis que es un fabricante que nos ofrece soluciones a todo el flujo de color, incluso algo más. Es decir, tiene productos que si depende cómo vayamos de tiempo, os iré enseñando todo lo que pueda, pero que intervienen en facilitarnos técnicamente todo nuestro flujo de trabajo, desde la captura con la cámara al visionado a través del monitor, impresión y demás historias que veréis que se implementan muy bien con Lightroom. Hoy os lo voy a enseñar con Lightroom. Y bueno, pues sin más, empezamos por el principio, por la calibración del monitor. Aquí tenemos los tres productos que nos ofrece Datacolor. Spider 4 en su versión Express, que es la más sencilla, la versión Pro en un nivel medio y la versión Elite, que es el producto que tiene más prestaciones. Aquí la pregunta siempre es la misma. ¿Y cuál me compro, no? ¿Qué producto necesito? Bien, eso va en función de principalmente el monitor que tengáis. Es decir, si tenéis un monitor sencillo poca posibilidad de controles, entonces pues el Express es la herramienta más económica y que probablemente os funcionará correctamente. Si vuestro monitor es un monitor profesional con unas prestaciones muy elevadas, pues entonces por lógica vais a ir al Spider 4 Elite. Os he preparado en la siguiente hoja un resumen muy básico. Hay más diferencias de estas. Ya sabéis que tenéis la página datacolor.com. Ahí simplemente entráis en productos, veréis productos Spider y hay información, hay vídeos, incluso una tabla mucho más completa que esta que os estoy mostrando ahora por pantalla, que os va a explicar absolutamente todas las diferencias entre estos tres productos. Es importante esta tabla porque es la que os va a permitir seleccionar el calibrador que se ajuste más a vuestras necesidades. Entonces, hay unas diferencias básicas, pero a la vez muy importantes. La primera es la capacidad de medir la luz ambiente. Después entramos en materia, ¿no? Y os explicaré cómo calibrar, iremos paso a paso y qué cosas debemos tener en cuenta. Una de las cosas importantes es tener una luz ambiente controlada y también pues ajustada a nuestras necesidades. El Spider Pro y el Elite tienen un sistema que nos mide la luz ambiental y nos dirá si esa luz que tenemos es adecuada o no para trabajar con nuestras imágenes. Un exceso de luz no es bueno, poca luz tampoco, entonces hay una medida. Si tenemos el Express, no tenemos esta posibilidad de que nos mida esta luz ambiente.
Calibración de varios monitores. Si tenéis más monitores, trabajáis con más monitores, pues otra vez, Spider 4 y Spider 4 Elite. Además, el Elite es la quinta, digamos, diferencia que os pongo aquí. Hacemos un salto, nos saltamos dos. Tiene un apartado que es el Studio Match, que nos permitirá igualar monitores. Incluso si trabajamos con 3 monitores, imaginar monitores de diferentes prestaciones, de diferentes marcas, con el Studio Match vamos a intentar que los veamos igual, cosa que no es siempre fácil porque tenemos, imaginar, pues diferentes prestaciones. Esto solo lo tenemos con el Spider 4 Elite. Otro tema, gama y temperatura. En el Spider 4 Express 2.2 6500 y no podemos tocar nada más. Si queremos hacer cualquier variación, nos vamos al Spider 4 Pro, que tiene un intervalo. Podemos colocar la gama a 1.8, 2, 2.2 y 2.4. Y igualmente con la temperatura de color la podemos variar entre los 5000 y 6500 grados Kelvin, si no recuerdo mal, en 4 saltos. Si nos vamos al Elite, tenemos la capacidad de poner absolutamente este tema ilimitado y ajustarlo al máximo. Recalibración. La recalibración simplemente es un sistema por el cual, una vez ya hemos calibrado nuestro monitor una primera vez, no hace falta repetir el proceso entero. La recalibración lo que hace es, partiendo de una calibración ya hecha, mirar si hay alguna variación y ajustarlo. ¿Qué mejoramos con esto? Pues que el proceso es más rápido, ni más ni menos. Es decir, si os quita el tiempo, sabéis que existe la recalibración y que, otra vez, Spider Pro sí, Spider Elite también, pero el Express no. Con lo cual, ya os digo, hay una tabla en datacolor.com bastante más compleja, con todos los apartados, absolutamente todas las diferencias entre estos 3 productos, pero aquí os he puesto las más importantes. A partir de aquí es cuando vosotros podéis decidir qué producto es el más adecuado para vosotros. A tener en cuenta un tema, y es que ya sabéis que en todos los productos electrónicos hay la llamada obsolescencia tecnológica, es decir, que los productos quedan desfasados. Aquí, en un calibrador de monitor, realmente es un mal menor. Hay una duración muy larga en el tiempo y además vamos a tener el software con la posibilidad, eso en los 3 modelos, de estar siempre actualizado. Lo que os voy a enseñar hoy, yo he hecho una calibración hoy y soy usuario de Mac, de Apple, y estoy con el último software que hace, si no recuerdo mal, un mes que ha salido, el Yosemite, y está trabajando perfectamente todo el software de calibración de monitor. Sí es cierto que desde la última vez, hará un mes de la última calibración, pues ya ha habido actualizaciones. Esto es importante para pues, tener el equipo actualizado, pero a la vez si hacemos algún tipo de cambio de software o de sistema operativo, pues que no nos perdamos en el camino. Con lo cual, esto lo vais a tener en los 3 productos y, como os digo, pues es un producto que dura muchísimo el tiempo. Con eso os voy a decir que si la perspectiva es que vais a tener en medio a largo plazo un monitor mejor, pues apostar ya por un calibrador que os dé las prestaciones que vais a querer. Nada más, con estos puntos creo que es suficiente para ir orientando un poco pues cuál es el producto que os será mejor. Hay una diferencia importante que es diferenciar 2 hardwares, 2 productos que pueden servirnos para calibrar el monitor. El primero es el que tenemos a mano izquierda, la típica araña que todos hemos visto, ¿no? Que ponemos delante del monitor. Es el colorímetro, es de lo que vamos a hablar hoy. Y es probablemente una de las herramientas más versátiles y que funcionan mejor para calibrar, simplemente si queremos calibrar el monitor. El espectrofotómetro es una herramienta más compleja y tiene la capacidad de medir el color incluso en superficies. Es decir, imaginar que tenemos una tela, podríamos medir el color de esa tela. Aquí ya nos disparamos en precio y es una herramienta que está pensada no solo para monitor, sino para monitor, para impresor y, como os digo, pues por ejemplo, para medir cualquier color en diferentes superficies. Hoy nos vamos a centrar en los colorímetros.
El proceso que vamos a realizar a continuación lo llamamos calibración de monitor, pero realmente hay dos partes importantes, el calibrar y el perfilar. ¿Qué significa calibrar? Ajustar los controles del monitor, es decir, ir ajustando, ir tocando los botoncitos que tiene nuestro monitor, por ejemplo, de brillo, de contraste, de canales RGB. Los vamos a ir ajustando siguiendo las indicaciones, claro, del software que ya tenemos instalado, del software que viene con el Spyder 4. Segunda parte, una vez hemos ajustado estos controles manualmente, si tenéis Mac, pues como solo hay un control, que es el brillo, la retroalimentación, pues muy fácil, no vais a tener que tocar nada más porque no hay nada más. Y si tenéis un monitor más complejo, pues el mismo software os va a ir pidiendo que vayáis ajustando y vais a tener que ir tocando los botoncitos hasta que veáis que cuadra con lo que os está diciendo el software. Es muy fácil, simplemente sale una escala, sale un valor medio que es donde tenéis que llegar y vuestro monitor puede ser que esté en ese valor medio, con lo cual, pues trabajo hecho por encima o por debajo, con lo cual, pues tenéis que ir tocando ahí hasta ajustarlo. Segunda parte, perfilar, es decir, crear el perfil de color, un archivo que se instalará ya sea con Windows o con Mac en el lugar donde van todos los perfiles de color y que contiene esos ajustes, es decir, el software va a ir enviando diferentes colores a nuestra pantalla, colores que evidentemente el software sabe exactamente qué color está enviando y lo que va a hacer el calibrador, el colorímetro, es leer esos colores y si hay algún desajuste, pues matizarlo en este perfil. Finalmente, el proceso son dos cosas. Siempre, evidentemente, siguiendo el software, que es un software que vais a ver ahora enseguida, te va guiando paso por paso, pero realmente son dos cosas. Uno, tocar los botoncitos del monitor para dejarlo en el lugar correcto, calibrarlo. Segundo, la generación de ese archivo que contiene estos ajustes y que es un archivo que se instala en nuestro sistema operativo. Son dos partes. Pasos a seguir. Los pasos son importantes porque si no los tenemos en cuenta, vamos a realizar una calibración, pero no será todo lo fiel que pueda ser. Primer tema, control de la luz ambiente, sin variaciones. Por ejemplo, si tenemos ventanas, no es lo mismo la luz que tenemos a las 12 del mediodía que la luz que tenemos al atardecer. Estas variaciones implican que nuestra percepción del color varíe, con lo cual lo ideal es tener un control de la luz ambiente. En mi caso, pues por ejemplo, en la parte detrás de donde yo estoy sentado no tengo una ventana, pero está siempre cerrada, es decir, no hay entrada de luz por detrás mío. Y delante tengo una ventana que está no cerrada del todo, pero bastante cerrada, con lo cual la variación de luz es muy poca y realmente no va directamente al monitor, porque la luz de atrás la tengo totalmente eliminada. Esta luz es interesante que esté controlada, es decir, que no encienda luces halógenas que tenga en casa, que no encienda la lámpara que tengo allá, sino que tengamos una homogeneidad y una constancia. Esto es importante porque si no, percibimos el color de una manera que no es correcta y estas variaciones alterarían en la manera que vemos las fotos, con lo cual en la manera que las retocamos, con lo cual en el resultado. Importante, control de la luz ambiente. Yo trabajo siempre con muy poca luz. Es decir, si alguien que no es fotógrafo entra en vuestro estudio va a decir, ostras, qué poca luz tienes. Sí, porque no necesitamos, en el momento que estoy retocando o ajustando imágenes, no necesitamos una luz de oficina con toda una iluminación muy bestia, sino al contrario, luz tenue y controlada. Evitar reflejos, para eso, pues bueno, yo por ejemplo estoy trabajando en un monitor que es muy brillante y que es muy susceptible a reflejos, pero como no tengo ninguna luz detrás, pues no tengo absolutamente ningún reflejo. Si no es vuestro caso, sabéis que venden unas viseras, estas viseras protegen un poco de estos reflejos. Las viseras os las podéis hacer vosotros mismos con cartón negro y si sois un poco apañados no es complicado instalar unas viseras para proteger de los reflejos. Tercer punto, dejar encendido el monitor al menos 30 minutos. Yo simplemente lo que hago es, si un día quiero
calibrar el monitor, pues cuando enciendo el ordenador, repaso mails y tal, y al cabo de un rato pues me pongo a calibrar y no inmediatamente, porque todo el conjunto debe coger una temperatura y estabilizar. Entonces es cuando podemos hacer la medición y tener pues unos resultados más fieles. Con lo cual, 30 minutos y entonces ya nos podemos poner a seguir el proceso. Desactivar cualquier gestión de color actual que actúe sobre el monitor, muy importante. Es decir, no, yo es que antes tenía un software que elimina este software. No, yo es que antes tenía un colorímetro pero era de otra marca, elimina este software. ¿Por qué? Porque si no vamos a conseguir una doble gestión del color y lo cual significa un mal resultado. Si no es que yo tengo un Photoshop ahí y tenía el Adobe Gamma, eliminar Adobe Gamma. Eliminar cualquier software, cualquier aplicación que nos esté actuando sobre el monitor. Y a partir de ahí, entonces ya podemos realizar nuestra calibración. Resetear los valores del monitor a la configuración de fábrica. Esto significa estos botoncitos que os he dicho, que forman parte del proceso, la llamamos la calibración pura y dura, es decir, buscar en el menú del propio monitor y buscar el apartado de reset. Resetear. Lo dejamos a los valores de fábrica. Y a partir de ahí ya estamos preparados para comenzar y seguramente pues ir ajustando los valores de brillo, contraste o los que tengamos. Por ejemplo, en ordenadores Mac, pues no vamos a tener ningún valor a resetear. Pues vale, pues fantástico. De la misma manera que en muchos portátiles tampoco vamos a tener esa posibilidad de resetear. Pues si no la tenemos, pues evidentemente no reseteamos nada y continuamos adelante. Seleccionar los ajustes deseados en el programa de calibración. Aquí ya habríamos empezado, habríamos activado el software y los primeros pasos, como veréis a continuación, pues es ir ajustando estos valores que están en el propio monitor. Evidentemente, depende del monitor que tengáis y las prestaciones de este monitor, el software os va a pedir unas cosas u otras. Es decir, cuando el software sabe que tenéis un monitor de Mac que solo puede actuar sobre el brillo, no os va a pedir ni contraste, ni temperatura de color, no os va a pedir nada, porque ya sabe que ese monitor solo tiene el brillo, con lo cual vamos a hacer este primer paso de calibrado ajustando el brillo. En el Mac, pues literalmente apretando el botón de más o menos brillo hasta que el software diga aquí es donde debe estar y vamos al siguiente paso. Cuidado con esto, es decir, una vez hayamos calibrado, hablo en el tema Mac o en el cualquier portátil que tenemos los botones de brillo, que son unas teclas que tenemos encima los números del teclado y que son muy fácil tocarlas sin percatarnos a veces. Si he hecho todo el proceso de calibración y después bajo 2 puntos el brillo, ya estoy fuera de la calibración, evidentemente. Con lo cual tengo que tener conciencia de no tocar esos botones porque si no van a modificar la calibración que estamos logrando, ¿no? Bien, lo primero, evidentemente, cuando tenéis un producto de estas características, es instalar el software. Es importante que ese software lo vayáis a buscar directamente en la página web de Datacolor. Hay un apartado de soporte, ahí tenéis las últimas versiones. Porque si hay algún producto que aún viene con un CD, pues probablemente la versión de este CD seguro que ya hay una versión más nueva. Con lo cual, yo lo que hago es ir directamente a buscar la última versión que está en la página web de Datacolor. Así os aseguráis compatibilidades y todo. Fijaros que aquí, en esta pantalla que os estoy compartiendo, veis que es el Spyder 4 Elite, es decir, la versión más potente y más sofisticada de calibradores que nos ofrece Datacolor. La versión del software es la 4.5.8, porque este pantallazo es de hace un mes, pero ahora ya estamos en la 4.6. Veréis que hay algunos pantallazos que sale la 4.6 porque hay algunas variaciones, algunas mejoras, se ha simplificado el proceso. Y como os digo, en la 4.6 estoy trabajando con Apple y con el Yosemite y está funcionando perfectamente. Primera primer punto, empezamos con la calibración del monitor, pues simplemente nos sugiere, nos informa de los puntos que tenemos que cumplir para que
empecemos bien. Es lo que os he comentado. Calentamiento, dejar media hora. Eso clicaréis encima para decirle que está bien. Condición de iluminación. Lo mismo que ya os he contado antes. Lo marcamos. Controles de pantalla. Igual que tengamos reseteado. Si es el caso que podemos resetear. Si es un caso que no hay esa posibilidad, lo dejamos tal como está. Y conexión al Spider. Es decir, que el hardware, el calibrador, lo tenemos conectado por USB. Eso lo tenemos todo bien. Le damos a siguiente. Y pasamos al siguiente paso. Fijaros que a mano derecha, arriba, debajo del logo de Datacolor, tenemos ayuda. La ayuda explica en todo momento, en español, absolutamente todos los pasos, dando más información, te explica qué son, por qué lo tenemos que hacer, bla, bla, bla. Con lo cual, pues no hay ningún problema si en algún momento os perdéis, tenéis la ayuda y está muy bien explicado todo. Siguiente paso. Aquí ya ha cambiado. Lo que nos aparece aquí es si tenemos la versión 4 Elite. Si tenéis otra versión, por ejemplo, el segundo punto, que es el Studio Match, que nos permite establecer una concordancia entre pantallas, ya no la vais a tener activa. O sea, atención, porque lo que os estoy enseñando hoy es teniendo el 4 Elite, es decir, la versión más potente. Aquí lo que vamos a hacer es asistente paso a paso, que es la primera de ellas, y que nos va a permitir muy cómodamente calibrar nuestro monitor. Empezamos ya y aquí es importante que las preguntas que os haga, todos los puntos que vosotros podéis seleccionar, tenéis que saber qué estáis haciendo. Porque a veces empieza a preguntar cosas, no sabéis qué poner, será esto, y al final, como le hemos puesto unos valores que no son correctos, la calibración será correcta. ¿Vale? Entonces es importante saber qué estamos haciendo, con lo cual otra vez, la ayuda siempre está ahí. Aquí que tenemos el recal, calibración de pantalla, pura y dura. El check es lo que os he contado antes, es decir, a partir de cuando ya hemos hecho una calibración, podemos hacer una comprobación de la precisión y entonces el proceso es más rápido. Es una cuestión de tiempo, nada más. Y la calibración completa. Yo lo que hago siempre, pues la diferencia de tiempo, lo probado es mínima, con lo cual yo lo que hago es una calibración completa. Es decir, la tercera opción, Full Cal. Aquí tenemos la posibilidad de elegir los valores de gama, de punto blanco y de brillo. Y como veréis, es un desplegable que en el gama 2.2, 6500 y 120 nos pone al lado, se recomienda. Con lo cual, es lo aconsejado, gama 2.2, 6500 grados Kelvin y 120 de brillo. Evidentemente, si después vosotros veis que después de la calibración, cuando imprimís y lo hacéis todo el flujo de trabajo correcto, hay una variación que puede mejorar vuestro flujo de trabajo, ya vais a ver que después podemos hacer unos ajustes finos que se dicen, es decir, podemos variar y no es que si no pones el punto blanco 6500 la cosa no va, evidentemente esto es la recomendación, pero puede haber alguien que necesite alguna modificación y evidentemente se pueden hacer estas modificaciones para ajustar al máximo, pero para empezar lo importante es el mantener el se recomienda 2.2, 6500, 120. Vamos adelante y aquí ya simplemente lo que tenemos que hacer es tener el calibrador conectado por USB, si no ya no nos hubiera dejado continuar, y colocar físicamente el colorímetro encima de la pantalla en esta posición que nos indica. Y a partir de aquí simplemente le damos a siguiente y no pasamos esta pantalla que estás viendo, sino pasamos una pantalla donde se empiezan a enviar diferentes colores. Es decir, vamos a ver nuestra pantalla en tonos grises, en tonos rojos, en tonos verdes. El software está enviando colores y el calibrador los está midiendo y haciendo estos ajustes que irá guardando en el archivo ICC, que es el perfil de color. El primer paso, cuando empieza a medir los colores, es ir a estos ajustes que hemos dicho que implicarán tocar el monitor. Es decir, pues por ejemplo el brillo. Nos dirá que le hemos dicho que queremos un brillo a 120 candelas y si nuestro brillo está a 100, nos dirá aumenta el brillo, es decir, toca los botones de tu monitor hasta que esté a 120. Pues a lo mejor clicas tres veces, vuelves a medir, te das cuenta que te has pasado 130. Pues vengo una vez menos
y lo tenemos a 120. Siguiente paso, contraste, todos los valores que vuestro monitor pueda controlar. En Mac, por ejemplo, pues solo hay un valor, brillo. Con lo cual, una vez hecho esto, el monitor sí que va a empezar a enviar todos los colores. Y es un proceso que vosotros podéis dejar el ordenador trabajando. Lo que sí que es importante es que no tengáis ventanas que se abran automáticamente, con lo cual el calibrador ya no estaría midiendo ese color, sino una cosa de por medio y se fastidiaría todo. Con lo cual, pues aplicaciones controladas y simplemente lo podéis dejar hasta unos 5 minutos aproximadamente, que está enviando los parches de color y está midiendo. A partir de aquí, cuando se acaba, llegamos a esta pantalla, la que estáis viendo ahora. Asignar nombre y guardar el perfil nuevo. Es importante que ese perfil tenga un nombre lógico que sepamos. Al menos yo lo que hago siempre es poner la fecha. Por ejemplo, Datacolor, pues a día de hoy, 12 de noviembre de 2014. Eso sé que si el mes que viene hago un perfil nuevo, así puedo comparar perfiles y ver si hay alguna variación y los tengo todos pues localizados y con una nomenclatura pues un poco coherente. Recordatorio de calibración, pues aquí podéis dejar que cada mes os avise el software o como yo, que pongo nunca, pero que ya tengo en mi flujo de trabajo el hacer una calibración mensual. Entonces, eso vosotros, si queréis tener la facilitación de que os recuerdo que tenéis que calibrar, es una decisión vuestra, aquí lo podéis marcar. Bien, una vez terminado, ya ha creado el perfil, ya hemos tocado los botones y lo hemos ajustado, y ese perfil se ha instalado tanto en Windows como en Mac en el lugar adecuado y ya está ya funcionando. Es decir, en nuestro monitor ya está actuando ese perfil. Cuidado, a partir de ahora no vayáis a tocar el monitor y a cambiar el brillo o el contraste porque entonces nos cargamos todo el proceso que hemos hecho. Una vez está aquí funcionando, pues tenemos en esta versión Elite la posibilidad de hacer más cosas. Una de ellas pues es comparar nuestro perfil con otro tipo de perfiles, ver cómo está funcionando nuestra pantalla. Aquí sí que hay un punto importante y es que como es importante conocer nuestra cámara, nuestros objetivos, saber qué puntos fuertes tienen, en qué es más débil, dónde tenemos el punto de mayor nitidez, por ejemplo, dependiendo del diafragma de nuestro objetivo. Son cosas que implican conocer mejor el equipo, con lo cual tener mejores resultados. Pues con el monitor pasa lo mismo. Una vez está calibrado, podemos hacer más cosas. Una de esas cosas es revisar la calibración, es decir, mirar que todo está bien. Esto lo podemos hacer al cabo de un tiempo para mirar si hay alguna variación o no. Podemos también hacer... esta es la última pantalla en la que nos permite conmutar entre el perfil anterior y el nuevo y así tenéis una imagen de muestra para ver si ha habido alguna modificación. Pero bueno, es finalmente simplemente visualmente ver una pequeña... qué está haciendo ese perfil, ¿no? Como os decía, podemos hacer más cosas. Por ejemplo, aquí tenemos la posibilidad de acabar de ajustar, ¿no? Lo que os comentaba antes. Todo está técnicamente bien calibrado, pero con mi impresora también calibrada, veo que si el punto blanco lo modifico, mi flujo de trabajo es perfecto. Lo que veo en el monitor es lo que va en impresora. Pues aquí tenéis la posibilidad de hacer este ajuste fino. Yo, para novatos, para los que empezáis, ni en broma tocaría esto porque es algo muy complejo. Ya sabéis que cada uno tenemos nuestros ojos, nuestro cerebro, nuestra manera de ver. Es complejo. Yo creo que para ir ajustando estas cosas se debe ser bastante experto. Y si por algo es importante trabajar con estos hardware y con estos softwares que no dejan de ser técnica, es que nos facilita todo este proceso, con lo cual no tenemos que entrar en valoraciones si hay dominantes, si hay historias. No, hemos seguido un proceso técnico que nos ha calibrado el monitor. A partir de aquí tenemos que saber que eso es lo correcto, ¿no? Entonces esta técnica nos da una tranquilidad. Cuando empezamos a tocar cosas es complejo. No os digo que no lo toquéis, sino que es importante saber qué se está consiguiendo. Es decir, aparte de la calibración, podemos ir a hacer un ajuste fino. Y lo que os comentaba antes, ¿no? Importante conocer el monitor. Es importantísimo porque es la manera de, por ejemplo, entrar a ver y saber la uniformidad de nuestra pantalla. ¿Qué significa eso? Es uno de los puntos que podemos analizar.
Esto, otra vez, estamos en el Spyder 4 Elite. En las otras versiones no tendremos acceso a todas estas cosas. La uniformidad de pantalla significa que si ponéis un gris uniforme en vuestro monitor, el gris realmente no lo vais a ver uniforme. Es decir, hará como unas aguas, hará diferencias, habrá diferentes puntos que no se verán todos igual. Sí que es cierto que monitores de gama altísima ofrecen una certificación de homogeneidad. Quiere decir que el fabricante te certifica por escrito que es homogéneo. Pero en monitores de gama media, y ya no digamos de gama baja, pues puede haber unas diferencias muy importantes. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, imaginad que vuestro monitor en el centro es muy correcto, pero en la parte derecha e inferior tiende a mostrar la imagen más oscura. No es homogéneo, eso no depende de calibración, sino simplemente de cómo es físicamente vuestro monitor. Como no es homogéneo, ahí en esa zona es un poco más oscura. Eso quiere decir que si estáis retocando una imagen, por ejemplo, de un paisaje, y en esa zona hay unas rocas que están en sombra, vosotros estáis ajustando, por ejemplo, en Lightroom o en Photoshop para poner un poco de luz, ¿no? Aumentar estas sombras, eliminar estas sombras, poner un poco de luz ahí, pero no os dais cuenta que justo esas piedras están en una zona muy mala de vuestro monitor, que no os está diciendo la verdad, aunque habéis calibrado el monitor. Porque como no es homogéneo, hay una diferencia de luminosidad en ese punto y vosotros vais a subir las sombras y cuando esa foto llegue al cliente o a un compañero que en esa zona del monitor pues no tiene ese déficit, va a ver que las luces ahí están reventadas y te va a decir, ¿pero qué has hecho aquí? ¿No? Está todo reventado, estas sombras están reventadas. Y dices, ostras, si yo mi monitor lo veo bien. Pues a lo mejor el problema puede ser que en tu monitor en esa zona no es homogénea. Podéis hacer una medición y la medición lo que vuelve es un diagrama de este estilo. Lo que vais a tener que hacer es pasear el colorímetro por diferentes puntos de vuestro monitor. Es un proceso que es largo, pero que va midiendo la homogeneidad en vuestro monitor. ¿Qué ocurre? Pues que vais a ver diferencias y depende en qué monitor, bastantes diferencias, sobre todo en las esquinas. Entonces tenéis que tener cuidado con las esquinas, sobre todo cuando estáis haciendo un retoque de una zona que está en una de esas esquinas. Es tan fácil como imaginar que estáis retocando a pantalla completa. Imaginamos esta imagen, ¿no? Un paisaje con unas rocas oscuras en la parte derecha inferior, la estáis retocando y lográis levantar esas sombras, ¿no? Pues lo que debéis hacer, si tenéis, por ejemplo, una lectura de la homogeneidad, es coger la imagen y moverla para que esa zona de las rocas no quede en la esquina derecha, sino que quede en medio. Y mirar si realmente lo ves diferente o no. Depende de qué monitor, la diferencia es significante. Con lo cual, para retocar bien esas imágenes, es mover la imagen y colocar que las piedras estuvieran en el centro, porque el centro es la zona más homogénea y donde hay menos diferencias. Claro, aquí más complejidad al asunto, ¿no? Parecía que calibrar y ya estaba, sí, eso es una parte, pero si queréis conocer mejor vuestro monitor y, por lo tanto, tener más conocimiento en el momento que estáis haciendo ajustes en vuestras imágenes, es importante tener esos datos. Esos datos os darán más conocimiento y es importante pues conocer el monitor. Como os digo, monitores de gama alta, eso debería ser mínimo. Aquí, en el último paso, lo que nos hace pues, es una valoración final de cómo rinde nuestro monitor. Evidentemente, aparte de calibrarlo, hemos tenido que realizar todas estas pruebas, por ejemplo, de uniformidad y todo esto, ¿no? Lo que os comentaba es que sería ideal poder hacer esto antes de comprar el monitor, ¿no? Entonces sabríamos el monitor cómo está trabajando y si es lo que nos interesa. Desgraciadamente no es posible, pero pues bueno, sí que hay páginas especializadas donde podéis buscar información y cuanto más información y opinión tengáis de vuestro monitor, pues ideal. Con esto terminamos la sección de calibración del monitor. Hay algunos recursos visuales. Los recursos visuales, pues claro, comparando con un software y una aplicación, pues olvidaros de recursos visuales porque yo he trabajado durante muchos años atendiendo a fotógrafos, a aficionados también, y cada uno veía una misma imagen, uno veía un tono magenta y el otro un tono cian. Es complejo, cada uno ve de su manera, con lo cual, donde haya un hardware y una aplicación que
está haciendo un proceso, digamos, científico o matemático, como lo queráis decir, pues os aseguráis que estáis trabajando bien y un problema menos controlar. Aquí os he puesto una web, está bien para chafardear y para investigar un poco más sobre el tema. Simplemente pues os ofrece una herramienta online directamente que con unos degradados para que veáis vuestro monitor sin pastelos negros y en los tonos blancos trabaja mejor. Incluso hay un apartado de uniformidad, os marca una zona totalmente, un fondo de pantalla totalmente gris para ver si podéis apreciar algo. Bueno, son recursos que tenéis en la red y no están mal para ir, pues, no sé, descubriendo un poco más todo ese tema de gestión del color. Ya dejando el tema de gestión de color, hay un producto que es muy interesante, que saca de muchos apuros, que es el Spider Checker. Es una carta de color que nos permitirá ajustar nuestras imágenes en cámara, es decir, con la cámara y con el Lightroom sobre todo. La Spider Checker viene con un software, no es necesario tener Lightroom, ese software puede generar el archivo de calibración, pero yo encuentro que trabajando con Lightroom nos va a permitir hacer el proceso de una manera tan sencilla y sin salir de Lightroom, que es uno de los procesos más sencillos y después con más eficiencia, ¿no? El proceso es el mismo que utilizamos en la calibración del monitor, es decir, tenemos una carta con una serie de colores certificados. Estos colores es lo mismo que el software de calibración del monitor está enviando en la pantalla. El software sabe exactamente qué color está enviando. De la misma manera que estos colores que están en la carta están certificados y son los colores que son. Entonces, cuando vamos a empezar nuestra sesión fotográfica, con la iluminación y ya todo preparado, vamos a hacer la primera foto con, por ejemplo, la modelo que sujete la imagen. En el momento que sujeta la imagen, realizamos la primera toma en formato RAW, siempre estamos hablando en formato RAW, y a partir de aquí vamos a generar un ajuste para que nuestros colores sean los más fieles y óptimos posibles, a la vez que también podemos solucionar el tema del balance de blancos. ¿Cómo lo hacemos? Os lo explico en un momento, utilizando directamente Lightroom, con lo cual ahora voy a cerrar la presentación, voy a abrir el Lightroom y os lo enseño para que veáis lo fácil que resulta hacerlo. Vamos al Lightroom, yo ya tengo una imagen preparada. Aquí en el Lightroom, como os decía, lo que necesitáis en formato RAW es tener una imagen con la iluminación ya preparada. Lo que no vale es hacer este calibrado y después modificar pues, las luces o incluso si hacéis en exteriores, tener en cuenta, ¿no? No es lo mismo, igual que os decía que controlar la luz para el monitor, pues aquí aún más importante. No es lo mismo la luz del mediodía que si vienen nubes y son las 5 de la tarde. Ahí hay variaciones, con lo cual tener en cuenta estas variaciones. No es lo mismo si tengo dos flashes a 45 grados que si después bajo la potencia de un flash, subo el otro y lo muevo. A tener en cuenta también todo esto. Lo que vamos a hacer es la primera imagen ya con todas las luces controladas, realizar una toma con la carta. Como veis la podemos sujetar en un trípode, la misma modelo la puede sujetar de un tamaño pues más o menos así. Una vez tenemos esta carta, simplemente, evidentemente, hemos instalado, primero de todo, esto ya lo doy por supuesto, hemos instalado el software que viene con la Spider Checker. Bien, una vez tenemos esto, simplemente nos vamos a exportar, con el botón derecho, entramos en toda la zona donde tenemos los ajustes y vamos a buscar editar en. Y en editar en tenemos un apartado que pone edición de Spider Checker. Esto se ha instalado automáticamente cuando hemos instalado nuestro software. Aquí simplemente lo que vamos a hacer es editar una copia con los ajustes que tenemos en Lightroom. En este caso no hay ningún ajuste, pues perfecto. Y le damos a editar. Va a crear va a realizar todo el proceso, como vais a ver a continuación. Lo primero es, se abre, no salimos en ningún momento de Lightroom. Se abre el aplicativo y lo que tenemos que hacer aquí es, con el ratón, ajustar estos diferentes cuadros de tono para que coincidan con los tonos de nuestra carta. Por eso tampoco es muy importante que la carta, a ver, si tiene un tamaño mayor, pues mejor porque este proceso es más fácil. Pero si no, da igual. Tenemos que luchar un poco más para que todo coincida. Es importante que todo quede bien cuadrado porque si no, pues habrían diferencias y no queremos que tengamos diferencias. Bueno,
con lo cual aquí lo estoy haciendo un poco rápido. Yo aquí me entretengo bastante siempre para que esto esté súper bien cuadrado y después no tengamos diferencias ni historias, ¿vale? Por ejemplo, cuando lo tenemos cuadrado, lo único que tenemos que hacer es guardar calibración. Pero aquí tenemos un pequeño desplegable con 3 modos: saturación, colorimetría y retrato. Saturación es un modo que, pues esto, va a buscar la expresión máxima de los colores. Probablemente es el modo que utilizaremos más en fotografía, si no es que estamos haciendo retrato, con lo cual ahí hay los tonos de piel que sería interesante que fueran los más fieles posibles, con lo cual retrato, pues tenemos el modo retrato, saturación, pues eso, buscando la expresión máxima de los colores, y colorimetría para que todo sea lo más fiel posible. ¿Para qué es ideal colorimetría? Pues por ejemplo, si estamos haciendo una reproducción de cuadros. Estamos haciendo una reproducción de cuadros y necesitamos que nuestra imagen sea lo más fiel posible. Pues aquí nos vamos a colorimetría. Yo siempre utilizo saturación. Mis imágenes de viajes y tal, pues el tema saturación es el que me funciona mejor. Con lo cual, seleccionamos el modo que nos interesa y le damos a guardar calibración. Evidentemente, tenemos que poner un nombre para que luego lo podamos identificar. Data color, saturación, y voy a poner 2 porque antes estaba haciendo una prueba y ya tengo el 1. Le damos a aceptar. Nos dice que ya está hecho, que lo único que tenemos que hacer es cerrar y volver a abrir el Lightroom. Bien, salimos de aquí, nos vamos a Lightroom, cerramos, volvemos a abrir Lightroom y ahora vamos a aplicar estas variaciones. Primero vamos a ver qué variaciones ha hecho y después pues las vamos a aplicar fácilmente a toda nuestra sesión de fotos. Bien, ¿cómo activo estos ajustes que hemos hecho, ¿no? Pues simplemente tenemos que estar en el apartado revelar, no en bibliotecas, sino en revelar, y en revelar nos vamos a buscar aquí los presets, los ajustes preestablecidos. Y dentro de ajustes preestablecidos del usuario vamos a encontrar uno que pone Data Color SAT2, que es concretamente el que hemos hecho ahora. Clicamos, ¡pam!, y automáticamente hay una variación muy pequeña. No sé si a través aquí del webinar se va a apreciar, pero si miráis la carta, hay algunos colores que van a variar. Clico ahora y nos aplica estos ajustes. ¿Dónde están estos ajustes? Pues fijaros que estos ajustes, si nos vamos aquí, os recuerdo que estamos en revelar, nos vamos a buscar el ajuste por colores, vais a ver que si nos vamos a la imagen original, no tengo ningún ajuste. Si nos vamos a la imagen en la que he aplicado ese ajuste preestablecido, que es el que ha creado el software del Spider Checker, tenemos estos ajustes. Si en vez del modo saturación hubiera utilizado un modo colorimétrico o modo retrato, pues habría unas pequeñas diferencias. Normalmente estas diferencias son muy sutiles, con lo cual no esperéis grandes resultados. Una vez tenemos ya a partir de aquí, pues podemos hacer nosotros las variaciones que queramos y seguir trabajando y seguir haciendo pues todo el tema que nos interese. Ya veis, es así de fácil este preset. Una vez guardado, pues lo podemos llegar a todas las imágenes. Muy fácil, sobre todo trabajando con Lightroom. Si trabajamos con Photoshop, pues también es muy sencillo. Pero es que con Lightroom yo es que lo encuentro que es totalmente aconsejable por no salir en ningún momento del flujo de trabajo que estamos siguiendo en nuestro Lightroom. Con lo cual esto es velocidad, productividad, eficiencia y muchas otras cosas. Bien, el segundo producto que os quiero enseñar es el Spider Cube. Después volveremos a la presentación, pero bueno, aquí tengo una imagen. El Spider Cube es un producto muy sencillo, es un cubo pequeñito, cabe en la palma de la mano, con diferentes secciones. Tenemos un gris neutro para hacer el balanceo de blancos, tenemos una parte blanca, tenemos una parte de negro y un agujerito con el negro absoluto. Porque como tenemos aquí, depende de la luz por donde nos incida, realmente como esto es un agujero, aquí sí que tenemos el negro absoluto. Y una bola con los brillos que vamos a tener el blanco más quemado. ¿Para qué nos sirve esto? Pues para ajustar, a través de Lightroom igualmente, los niveles. ¿Cómo lo hacemos? Primero de todo tenemos que marcar a Lightroom, decirle a Lightroom que nos marque
los límites. Por ejemplo, si nos vamos a la zona quemada, lo que puedo hacer es actuar aquí y vamos a ver en rojo, ¿vale? Fijaros que me voy a quemar, ahora me he pasado de golpe. Voy a ir estirando la zona de luz hasta que aquí ya estoy viendo que la estoy pues reventando. Me interesa no llegar a esos extremos. Fijaros, una cosa es lo que vemos aquí en el blanco y otra cosa aquí en este punto de brillo absoluto. Con lo cual tenemos dos puntos de información que nos van a permitir estirar el histograma, pero sin reventar nada. Y por otro lado tenemos los negros. Fijaros que el punto que nos va a marcar como empastado es el agujero donde tenemos el negro absoluto, no el negro que tenemos que tarda bastante más en aparecer. Fijaros, con lo cual es muy importante el cubo y ese negro absoluto, porque si no, un negro que tengamos en la imagen no será negro absoluto y no nos permitirá ajustar y estirar los niveles de la manera más precisa. Fijaros que aquí el negro empieza ya a quedar empastado. Por otro lado, si queremos hacer el balance de la temperatura de color, cogemos la pipeta y fijaros que aquí clicaríamos, tenemos 52, 52 y 52. Fijaros que para que podamos hacer un balance de blancos correcto necesitamos el RGB con el mismo valor y aquí como tenemos un gris neutro, pues es perfecto. Clicamos aquí y automáticamente se nos ajustaría aquí estoy trabajando en un JPEG, no es lo correcto, debería ser un RAW, siempre importante, en todo lo que os estoy diciendo estamos trabajando en RAW, perdón por este pequeño fallo, pero simplemente pues clicaríamos en el gris neutro con los tres valores iguales. Fijaros que al ser un cubo se diferencia de las típicas cartas, que una carta solo tiene una orientación y puede haber incluso un degradado. Si la luz nos viene del lado izquierdo, habrá un degradado y no será del todo lo más correcto. En la forma de cubo, aquí tengo una zona con sombra y aquí tengo un impacto directo de la luz que me permite pues, hacer un balance de blancos y calcular la temperatura de color pues perfectamente. Con lo cual el cubo es una herramienta que parece muy sencilla, pero que va muy bien, la tienes en la mochila y lo único que tenemos que hacer es pensar utilizarla, pero es incorporar en el flujo de trabajo y al final lo automatizas, se hace, ya empieza a formar parte de tu flujo de trabajo, con lo cual pues dejas de... tienes más herramientas que te permiten después ajustar y tener más herramientas para ajustar tus imágenes. Y finalmente ya para acabar, vamos como con el tiempo muy pasado, pero me gustaría también hablaros de el Spider Lens Cal, que es una herramienta que nos permite hacer un microajuste del autofocus. En las reflex actuales, ya dentro del menú de las reflex, nos permite ajustar, realizar un microajuste de autofocus. ¿Qué significa? Pues que teniendo en cuenta de una lente concreta y nuestra cámara, a lo mejor estamos enfocando en el ojo y nos damos cuenta que el ojo no está enfocado, pero en cambio un poco detrás, en la oreja, un poco delante en la nariz, está ahí el foco. Eso quiere decir que hay una desviación de foco y realmente, pues si es tan exagerado como esto que os estoy diciendo, pues es un problemón. Imaginar, me estoy enfocando en el ojo, no saco nunca el ojo bien y la nariz sí, ¿no? Pues es un problema. Es un sistema muy fácil que nos permitirá a través del menú de la cámara y utilizando el Lens Cal, pues ajustar. En el momento que enfoco en el 0 y veo que el foco está en el -1, lo que tendría que hacer es a través del menú de la cámara hacer una compensación de este foco. Fácilmente hacemos una foto enfocando en el punto central, en el 0, diafragma abierto para tener muy poca profundidad de campo, todo horizontal, con una buena iluminación para que no tengamos problemas y a partir de ahí lo calculamos en un momento. Es importante, pues como lo que os comentaba del monitor, para controlar cómo está funcionando vuestro equipo, para conocerlo exactamente, pero después también nos puede servir de una manera, digamos, creativa. ¿En qué sentido? Fijaros que podemos utilizar este microajuste de autofocus para variar cómo trabaja nuestra cámara. Por ejemplo, ya sabéis que tenemos desde el punto que hemos enfocado, por ejemplo, estamos haciendo un retrato, estamos trabajando con un diafragma muy abierto y una profundidad de campo muy pequeña, enfocamos en el ojo, hacemos la foto en el ojo y ¿qué pasa? Que la punta de la nariz está fuera de esta profundidad de campo y en cambio la oreja está dentro. Y me interesaría que saliera ojo
y también la punta de la nariz. Lo que puedo hacer es mover ese punto de ese microajuste, moverlo hacia adelante. Es decir, que yo efectivamente enfoque en el ojo, pero si lo muevo hacia adelante, es decir, lo manipulo para que, digamos, funcione mal, pero funciona de tal manera que entonces sé que cuando enfoco el ojo, la nariz, aunque sea grandota, pues va a salir también dentro de esta distancia, esta profundidad de campo. Es decir, no solo sirve para ajustar y dejar un funcionamiento correcto como debería ser, sino también de una manera creativa para intentar mejorar estos puntos. Claro, eso tiene que significar que tú haces un trabajo de retrato con una profundidad de campo muy pequeña y que tienes esa problemática. Pues saber que con esta herramienta puedes también modificarla. ¿Qué pasa cuando ya no haces retrato? Pues simplemente desde el menú de cámara puedes desactivar esa corrección y ya no tendrás estas diferencias, ¿no? Si la cámara ya te está funcionando correctamente. Bien, son herramientas pues que lo que os comentaba, ¿no? Dentro del flujo de trabajo pues pueden solucionar diferentes problemas. Por mi parte ya está. Recordad que tenéis la sección de preguntas, tenéis a Guillem ahí dispuesto a dar respuesta sobre todo tipo de cuestiones técnicas, también sobre dónde podéis encontrar más información, dónde podéis comprar estos productos. Recordaros también que si la grabación ha funcionado correctamente, espero que esa interrupción en mi ADSL pues no haya implicado ningún problema, pues que en unos días vamos a publicar en naturpixel.com un artículo con el vídeo de todo este webinar, con lo cual pues será un vídeo que está en YouTube, lo podéis consultar y mirar las veces que queráis igualmente. A través de Naturpixel tenéis nuestros datos de contacto. Si hay cualquier pregunta que pues ahora no se os ocurre y que mañana os viene alguna duda, pues ya sabéis que tenéis tanto a Guillem como a mí mismo para intentarle dar respuesta y solucionar pues todas las dudas que tengáis. Por mi parte, no queda nada más que daros las gracias por estar presentes en este webinar, haberme escuchado durante casi una horita. Espero, sobre todo, que haya sido útil, que os haya aportado cosas nuevas y, en fin, pues que cualquier cosa, aquí estamos. Y con esto me despido. Muchas gracias y hasta la próxima. Efectivamente, muchas gracias, Joan. Una vez más, como bien ha dicho Joan, este webinar ha sido grabado y será publicado en naturpixel.com. Y si además os quedan algunas preguntas técnicas a lo que se refiere a los productos Datacolor, os invito a ir a la página support.datacolor.com por cualquier cosa por cualquier duda que tengáis. Muchas gracias también de mi parte por asistir y que tengáis un buen día mañana. Hasta luego. Gracias.